Hugo Luis Londoño, psicólogo, magíster en Administración de Empresas con especialidad en Gestión Integrada de la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. Especialista en Psicología Organizacional. Especialista en Gerencia de la Salud Ocupacional. Hola a todos y todas, para mí es un placer estar en la 26ª Semana de la Salud Ocupacional con la ponencia La cultura, el factor clave para la continuidad del negocio. Quiero agradecer muy especialmente la invitación a participar en este evento tan importante para la seguridad y salud en el trabajo en Latinoamérica. Voy a generar acá la importancia, entendiendo el desafío de lo que estamos viviendo en este momento histórico. Y vamos a comprender por qué la cultura es un factor determinante en este momento histórico para cualquier sistema sociotécnico, es decir, para cualquier organización. Vamos a mirar que lo primero es entendiendo el desafío que estamos viviendo con el coronavirus, no sin antes expresar que hay un factor que nos va a acompañar constantemente por periodos históricos y que probablemente se va a ver una o dos veces cada década y corresponde a eventos críticos que van a poner en amenaza global a las sociedades y entre ello, por ende, las organizaciones. Para la muestra nomás, por ejemplo, la primera década del 2000, vimos dos crisis que generaron impactos en muchos continentes. Por ejemplo, la burbuja inmobiliaria que causó en el 2008 un efecto económico muy adverso en las economías, en la macroeconomía, fue un evento que generó un golpe extremadamente fuerte para la sociedad. Si recordamos también el H1N1 en el 2009, generó también un impacto muy fuerte que quizás no se sintió tanto como en América, no se sintió tanto como lo fue en Europa, Asia y en algunos lugares de África. Hoy, que estamos en el año 2020, pues estamos enfrentando desde hace varios meses los coletazos de una pandemia como la del coronavirus. Valga la ocasión advertir que desde hace un año, desde el 2019, perdón, estaba siendo advertido por Bill Gates y otras autoridades donde el coronavirus podría generar unas mutaciones que eran ya muy racionales porque en búsqueda de la supervivencia de nuestra especie, en buscar proveer alimentos y formas para poder sobrevivir en cuanto a recursos alimenticios de consumo, la verdad es que las granjas de porcinas, las avícolas, están expandiéndose a lugares que no habían sido habitados ni por esas especies ni por humanos. Estamos hablando de zonas selváticas. Y era apenas entendible que estos fenómenos de, de combinación de entes biológicos en espacios que no habían tenido una adaptación iba a generar, entre otras, mutaciones en materia del coronavirus. Pues en efecto, ya estamos viviendo un evento de estos. Entonces, quiero hacer solamente un señalamiento bien importante y es que el fenómeno que vamos a mirar hoy, que está centrado en el COVID-19 y cómo la cultura es un factor determinante para la supervivencia de las organizaciones, quiero que también se asimile como un evento que hoy es el COVID-19, pero mañana puede ser cualquier otra cosa. Puede ser la caída de una bolsa, puede ser el desate de un conflicto armado que genere efectos en la comunidad, puede ser el tema ambiental. Sabemos que cada vez vivimos una aceleración en un deterioro o en una afectación ambiental que poco a poco golpea y vamos sintiendo los efectos en la sociedad. Bien, entonces, centrándonos en este caso, que es el tema de actualidad del COVID-19, en la cual vamos a mirar qué está sucediendo en el mundo frente al manejo del COVID-19. Vamos a comprender que estamos en un mundo VUCA. El VUCA se empezó a anunciar desde 1987
Desde aquella época, los mercados cambiaron fuertemente a raíz de todos estos fenómenos de la caída del muro de Berlín, de la perestroika, donde hubo, digamos, un pulso en el cual el libre comercio y el libre capital tuvo un triunfo en la cultura mundial. En ese momento se empezó a percibir que los sistemas ya no eran tan predecibles como antes y empezó a definirse el mundo actual como un mundo VUCA. VUCA es un acrónimo donde está la V, la U, la C y la A. La V es de volatility, que es la volatilidad. La U es de uncertainty, que es básicamente lo incierto, ¿sí? La C es la complexity, que es la complejidad, y la A, que es la ambiguity, que es la ambigüedad. Entonces estamos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿sí? Con la llegada del COVID-19 comprendimos que ya era verdad. Había personas que se resistían a pensar que estábamos en un mundo VUCA, que se había anunciado desde 1987 y que cada vez se aceleraba muchísimo más, pero fue evidente con el tema de la pandemia. Vamos a entender estos componentes para poderlo asociar con el factor cultural, de cómo la cultura es el factor estratégico para poder sobrevivir como organización. La volatilidad consiste en que todo lo que nosotros podemos concebir como estable no va a ser eternamente estable, ¿sí? Es decir, que los sistemas van a tener una serie de modificaciones de estructuras porque ninguna institución, ningún estándar, ninguna ley, ninguna norma va a ser suficientemente perenne en el tiempo. Con respecto a lo incierto, se refiere a que los cambios no son susceptibles de ser predecidos, que no podemos tener una anticipación suficientemente clara que nos dé la certeza de cómo prepararnos. Frente a lo complejo, se refiere a que hay muchísimas variables, demasiadas variables, que no podemos saber cómo actúan y cómo interactúan en la dinámica de la realidad presente. Y la ambigüedad consiste en que no lo que hoy funciona, mañana no necesariamente va a funcionar. Bien, sí quiero decir que mi objetivo no es expresar que el mundo VUCA es un mundo apocalíptico, de ninguna manera. De hecho, esta ponencia está asociada a maneras o estrategias de poder enfrentar el mundo VUCA de una manera muy positiva y que ha resultado en muchas organizaciones extremadamente exitoso, ¿sí? Entonces, lo importante es reconocer el mundo en el que estamos y en el que vamos a vivir por muchísimo tiempo, quizá, eh, diría yo, muy probablemente por varios siglos, vamos a estar determinados por el mundo VUCA, ¿sí? Entonces, esto implica que ante un contexto como estos, las personas entran a ser como el centro de todo, el valor principal y lo mismo el contexto ambiental. Anteriormente, las personas y el contexto ambiental no eran necesariamente un valor, eran unas prioridades, pero hoy es un valor fundamental que tenemos que tener y concebir como algo supremamente prioritario, ¿sí? Porque ya sabemos que sin vida en las personas y sin vida en el medio ambiente, no hay nada. No hay economía, no hay familias, no hay empresas, no hay nada. Entonces, el valor de la vida de las personas y del medio ambiente hoy por hoy están en el centro de todas nuestras agendas. Lo segundo es el relacionamiento con el cliente. Cambia absolutamente. Si bien antes era muchas relaciones estaban todavía fortalecidas por el face to face, hoy por hoy hay un auge de la digitalización y se convierte en una prioridad absoluta para la interacción y la generación de los negocios. El otro elemento es básicamente
lo que tiene que ver con ese desarrollo de un mundo que era muy B2B, que nunca va a dejar de ser B2B, pero empieza a ser también B2C, donde cada vez el relacionamiento tiene que ver con la imagen y la experiencia de los usuarios a través de sus dispositivos móviles, de la optimización de la Internet. Y el otro elemento es la capitalización de los aprendizajes con flexibilidad y adaptabilidad. Tenemos la forma de identificar esta matriz VUCA, donde podemos entender que la complejidad son muchas partes, muchas variables interconectadas, donde la volatilidad se refiere a la gran velocidad de los cambios por la influencia de muchas variables. Lo incierto tiene que ver con que existe una posibilidad, pero no una seguridad de que ocurran cambios, y lo ambiguo es que no hay claridad entre relaciones entre las variables. Entonces, ¿cómo lo estamos viendo en este momento? Vamos a encontrar que los efectos de la pandemia hoy los estamos viendo. Hay un cierre forzado de operaciones de muchas organizaciones, algunas porque cierran, porque quiebran, y otras porque, como lo hemos podido evidenciar en algunos casos, donde en organizaciones donde los brotes se hicieron incontrolables, han tenido que parar por 14 días para no, digamos, para poder tener efectividad en los cercos epidemiológicos y para frenar la cadena de contagios. Lógicamente, también para reforzar todos los sistemas que permitan hacer este afrontamiento. Algunas otras organizaciones han tenido una afectación, y es en quiebres en la cadena de valor. Las organizaciones siguen operando, siguen estables, pero muchos de sus contratistas o de sus proveedores se han visto afectados. Algunos porque han tenido que reducir su planta, otras porque han quebrado. Entonces, ese fenómeno ha tenido que enfrentar las organizaciones en este proceso de adaptación. Y un tercer elemento es que hay unas nuevas necesidades y unas nuevas prioridades, tanto de los empleados como de los consumidores, como de los proveedores. Estos elementos son cambios que no los teníamos ni por poco visualizado en diciembre o noviembre del 2019. Veremos que este cambio no es un cambio que va digamos que vino para quedarse. En esta diapositiva podemos entender el efecto que va a tener el proceso, este evento pandémico en la cultura mundial. Y veremos, se tiene el cálculo de que aún llegando la vacuna en el 2021, digamos que una cierta recuperación de normalidad va a verse a través del primer trimestre del 2022. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos 4 estrategias para poder afrontar la coyuntura mundial, que es el distanciamiento social, las precauciones higiénicas, las restricciones de viajes, de, de personas entre ciudades, entre países, y el otro elemento es la restricción a espacios masivos, lo que eran los conciertos. Imaginen un Rock en Río, un Rock en Río no va a ser posible, quizá hasta 2022, 23 o incluso 24, porque la vacuna no va a ser el efecto determinante del cambio en la sociedad. Va a ser un avance importante, pero mientras la vacuna va teniendo los efectos y también el virus puede tener mutaciones, digamos que no quiere decir que la vacuna va a ser la solución completa. ¿Va a ayudar mucho? Sí, pero no va a ser la solución completa. Y ahí es donde entran los factores culturales como una barrera, y también como una coraza positiva para el afrontamiento de estas circunstancias. Entonces, acudiendo al principio de realidad, donde ciertas normalidades van a empezar a recuperarse en el primer trimestre del 2022, que hay unas reacciones de los sistemas sociotécnicos que deben tomar desde ya y que han venido realizando, pero que hay que sistematizarlo.
para poder afrontar esta realidad, este mundo VUCA. El primero es mapear las cadenas de valor y ojo con esto, no nos estamos refiriendo, no me estoy refiriendo solamente a mapear las matrices de peligros, me refiero a las cadenas de valor, es decir, los puntos que son críticos para la sostenibilidad de un negocio, para la continuidad. Dígase usted que hay unos 5 operarios que son los conocedores del núcleo del servicio, eh, que son los que saben operar unas máquinas, que son los que tienen un conocimiento para poder desplegar en un sitio de trabajo, en un sitio de producción. Si estas personas tienen afectación por coronavirus, ¿sí? Pues tendrán que ser lógicamente aisladas y no podrán estar en la operación. Entonces, dentro del mapa de calor, allí aparece estos trabajadores como un factor clave. Entonces, a ellos hay que generar unas estrategias para protegerlos y evitar que tengan afectaciones en la cadena de valor. El otro elemento es evaluar los cambios en la demanda, porque ya nos cambió la manera de trabajar y de prestar los servicios. Entonces, para esto, los estándares de calidad cambian absolutamente. Otra reacción es comprender los escenarios financieros tanto de los clientes como de los proveedores. Algunas empresas han tomado decisiones, por ejemplo, de las deudas que tienen con proveedores, ampliarlas a 60 o 90 días, ¿sí? Lo que genera una afectación absolutamente directa a la sostenibilidad de la cadena de proveedores o de la cadena de contratistas. Entonces, hay que comprender estos escenarios financieros, tanto de clientes como proveedores, para poder reaccionar y podernos adaptar de tal forma que la sostenibilidad del negocio se afecte lo menos posible. Y aquí SST es fundamental para que participe en procesos de diseños de trabajos, de rediseños, para que pueda participar incluso en acciones de compras y poder elegir las compras que son adecuadas, así como la selección de contratistas y proveedores que sean de alto nivel para poder responder a este proceso. El otro elemento es prepararnos para un escenario de incertidumbre, porque el mundo VUCA quiere decir que el contexto de lo que estamos viviendo esta semana nos puede cambiar la semana siguiente. Hace 20 días los contagios estaban más asociados, di tú, a elementos de contagios dentro de la propia familia. Pero hoy puede que estén es en el tránsito de las personas entre la familia y la empresa. Las empresas, como han fortalecido sus esquemas de bioseguridad, pues digamos que al inicio de la pandemia, pues era un foco de mucha vulnerabilidad. Al día de hoy han tomado unos protocolos que los ha fortalecido. Entonces, como el mundo es variable, tenemos que estar siempre interpretando y preparándonos para la incertidumbre para poder reaccionar. En breve vamos a expresar cómo fortalecer esa cultura para esa reacción. El otro elemento es mejorar los procesos y digitalizarlos. Los procesos escritos, por ejemplo, los permisos de trabajo, tanta papelería y tanta documentación que tenía que ser por hojas físicas, hoy por hoy se tiene que estar replanteando. Y esto es algo que el gobierno nacional, los gobiernos nacionales de todos los países tienen que favorecer para hacer que procesos digitales sean válidos. Por ejemplo, las encuestas de riesgo psicosocial, que es un absurdo que tenga que ser obligatoriamente en hojas físicas cuando ya estamos en era digital y podemos hacerlo de una manera virtual, es algo que tiene que acelerarse. Entonces, a través de decisiones de las organizaciones y también mientras los gobiernos van madurando la capacidad de poder permitir que sean válidos los permisos de digitalización, pues es algo que hay que acelerar, es obligatorio, porque el pasar un lapicero es también tener la posibilidad de estar transmitiendo el COVID-19. El otro elemento es adoptar buenas prácticas de multiindustria. Ya sabemos que estamos tan interconectados que las buenas prácticas deben estar
asociadas por sectores, por cadenas productivas. De nada vale que una superorganización tenga excelencia, pero sus contratistas no. Hoy por hoy es fundamental que toda la cadena de excelencia sea en todo el proceso productivo y en todos los actores. E igualmente, los sectores económicos tienen que fortalecerse compartiendo las buenas prácticas, que era algo que había muchos celos para tener la vanguardia en cada organización. Hoy por hoy es fundamental que los sectores compartan buenas prácticas para que las puedan implementar y se pueda madurar el sistema. Entonces, esto implica que todos tenemos que cuidarnos entre todos. ¿Cómo reaccionan los sistemas sociotécnicos a partir de la sociedad? Ustedes van y buscan en Alibaba, busquen allí robot meseros y van a encontrar, aquí van a ver ustedes el precio en pesos colombianos. Vemos que hay robots que son meseros que valen 7 millones, que valen 6 millones, o sistemas de robotización que valen 16.000 pesos, ¿sí? Estos elementos están indicando que la sociedad va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar y necesita poder cambiar para reaccionar positivamente. Entonces, esto implica que los panoramas eh, dentro de los riesgos, las matrices de peligro y todos los procesos que tenemos que tener para poder reaccionar deben estar en constante evolución. Y eso solo se puede lograr si hay una cultura fortalecida. Podemos observar cómo la pandemia de entrada llevó a que se aceleraran por 10 años la revolución digital. Entonces, aquí también implica que hay que tener una adaptación cultural para aceptar el cómo la Internet de las cosas, por ejemplo, debe ayudarnos a la gestión de la SST. Esto implica la gestión a través de cámaras, la gestión a través de los teléfonos, de los reportes remotos, eh, el uso de códigos, QR, etcétera. Hay una cantidad de cosas que tienen que variar a partir de este proceso. Entonces vamos a generar acá ya las soluciones y es cómo afrontamos el mundo VUCA desde el factor cultural y ya para podernos adentrar en lo que tiene que ver con SST. El VUCA tiene maneras de poderse enfrentar, es decir, no estamos en un mundo apocalíptico, estamos en un mundo que requiere unas reacciones diferentes. Es decir, el VUCA tiene maneras de enfrentarse de manera exitosa. La volatilidad, ¿cómo se enfrenta? Se enfrenta a través de la visión. Y la visión de las organizaciones deben tener el cuidado por la vida en el centro de su estrategia. ¿Por qué? Porque sin vida no hay nada. ¿Y cómo tenemos vida? A través de decisiones que propendan por la seguridad y la salud de los trabajadores, proveedores y contratistas y también por el cuidado del medio ambiente. Sin vida no hay nada. Por ende, para sostenibilidad de los negocios, la visión tiene que contrarrestar esa volatilidad. La vida como centro. La incertidumbre se trabaja, se contrarresta a través del entendimiento. Y el entendimiento en un mundo cambiante, perdón, se da a través de las metodologías ágiles de conversación. Se requiere que las personas estén informadas en tiempo real. Y ese tiempo real hay redes internas, redes sociales internas y también tiene que ver con las actividades de conversación muy en tiempo real, sobre todo al inicio de la jornada o al final de la jornada, con mensajes que ayuden a entender cómo vamos y qué tenemos que hacer. Todo centrado en victorias de corto plazo que se busca que sean semanales o quincenales. Eso ayuda a contrarrestar la incertidumbre. La complejidad se da a través de la claridad. Si yo contrarresto con claridad la complejidad, voy a tener mucho éxito y la claridad me está diciendo las metas de corto plazo y las formas como debemos actuar.
todos para poder enfrentar una situación que no teníamos contemplada. Y la ambigüedad, ¿cómo se logra? A través de la agilidad. La agilidad es sinónimo de flexibilidad, no necesariamente de rapidez, sino de flexibilidad. Por ejemplo, las palmeras ante los huracanes, ellas se van moviendo, ¿sí? Se mueven y son flexibles. A eso se refiere, que tengamos una organización que no sea rígida, sino que permita hacer un proceso de adaptación rápida. Entonces, ahora se necesita más que nunca las organizaciones planas, que también sean de reacción rápida, donde no haya una gran jerarquía. Eso ayudará demasiado. Vamos a identificar cómo afrontar el VUCA desde la SST. Nos muestra cuáles son las transformaciones para poder superar la pandemia. Y vemos una imagen bastante interesante porque a veces nos sentimos bastante mm, presionados por el tiempo, nos vemos presionados por los cambios. Lo primero es que las reacciones de los sistemas sociotécnicos o de las empresas deben tener unas prioridades que es tener empleados seguros, motivados y capacitados. ¿Qué implica esto? Implica escuchar las necesidades de su familia y de su comunidad, no solamente del trabajador. Ya sabemos que hay familias que no estaban bien y que en el proceso de la pandemia lograron generar rupturas afectivas. El tener que estar en comunidades que están o en aislamiento o en situaciones de violencia también implica que hay que escuchar qué pasa en esas comunidades o comunidades que están reaccionando en contra de que haya operación de las empresas por temor a que quienes llegan a trabajar lleven a la comunidad el virus. Que también hay que tener presente en esto y es mantener una comunicación diaria. Lo veíamos en cómo contrarrestar. El mundo VUCA es con la comunicación diaria. Para esto las metodologías ágiles, por ejemplo los dailies, sirven mucho al respecto. También el uso de las redes sociales internas, la comunicación directa con el jefe inmediato y poder ir escalando si vemos prioridades y necesidades. Lo otro es evaluar el impacto, los impactos que están teniendo para los activos. ¿Sí? Cuando hablamos acá de equipos, nos referimos al impacto que está teniendo porque hay algunos activos que tenían que operarse entre dos o tres personas y que ahora debe operarse entre uno o dos, manteniendo una distancia social. Entonces, esto implica que hay que adaptarnos y mirar cómo se evalúan esos impactos y cómo se contrarrestan. Lo otro es la flexibilización y adaptarnos para llegar a acuerdos. Si el mundo cambia, si los estándares a veces no pueden cumplirse, pues necesitamos comunicarlo y saber cómo reaccionamos adecuadamente para eso. Lo otro es planificar los planes de sucesión. Y ahora como hay casos en los que hay trabajadores que desafortunadamente perdieron la vida. Es el caso, conocí un caso y tuvimos que atender un caso de estos, donde un trabajador de maquinaria pesada era polivalente en ello, contrajo el COVID-19 en su hogar, falleció. Pues allí, lógicamente, dentro del plan de sucesión, fue difícil encontrar alguien que tuviera polivalencia en maquinaria pesada. Lo otro es, también hay personas que tienen por edad vulnerabilidad y que han tenido que ser reasignados a otras labores por ser población de riesgo. Entonces, a eso se refiere este elemento. Lo otro es planificar escenarios para saber cómo actuamos en caso de, es decir, cómo actuamos si tenemos contagios, qué pasa si tenemos además descontrol en esos escenarios, qué pasa si tenemos además en la comunidad una exacerbación de contagios, si hay controles y se cierran nuevamente las casas porque se decretan medidas de control más como toque de quedas, etcétera. Entonces, hay que mirar cómo actuar en caso de cada escenario.
Lo otro es formalizar el trabajo en casa y el teletrabajo, que no son conceptos iguales, y atender la salud mental. Vamos a observar cómo se generan las transformaciones culturales inminentes que están dentro del plano económico, social y sanitario. En lo económico, ¿cómo nos vimos obligados a afrontar el proceso? Nos vimos enfrentados básicamente porque en lo económico, ¿qué nos dejó? Podemos ver en la imagen que hay en la izquierda, en el ritmo que se esperaba de crecimiento en el PIB mundial, eh, y después de la pandemia, cómo cayó todo el PIB mundial, el Producto Interno Bruto del mundo. Y ese PIB, vamos a mirar en la imagen que está en la derecha, donde solamente a finales del 2022 podremos estar pensando en que quizá vamos a recuperar la estabilidad que teníamos en el 2018, ¿sí? O en el 2019, ¿sí? Entonces, se nos vienen años fuertes donde el tema económico nos va a obligar a generar unas transformaciones inminentes, porque aquí veremos que también desde lo social hubo una transformación. Cuando llegamos, quienes tenemos la posibilidad de trabajar en las oficinas o ir a aplicar el trabajo en campo, el monitoreo de la bioseguridad ha sido fundamental. Y también ya sabemos, así lleguen las vacunas, los virus mutan y esas vacunas van a llegar con la posibilidad de generar contrastar o de frenar a determinados tipos de virus, pero si estos mutan, pues estas vacunas van a ser parciales, ¿sí? Entonces, el autocuidado y el control del sistema son dos fenómenos que nos van a acompañar por mucho, mucho tiempo. Control de los sistemas y el autocuidado de los individuos. Vamos a pasar a la diapositiva 19 y encontraremos que hay unas reacciones también sanitarias, un factor, un cambio inminente, y es que hay nuevos protocolos respecto a la higiene y el cuidado personal. Y ya sabemos que las matrices de peligros nos cambiarán constantemente. Entonces, hasta esto, porque allí veremos que el título es la cultura y la continuidad del negocio. Vamos a entrar en el centro de nuestra ponencia. Veremos que hay 7 casillas y aquí quiero hacer un énfasis supremamente fuerte en nuestro ejercicio de acompañamiento a lo largo de estos meses pandémicos. A las organizaciones de diversos sectores nos hemos dado cuenta que cuando las abordamos inicialmente, casi todas las organizaciones están centradas en el punto 1, que es prevenir los contagios. ¿Cómo se hace esto? A través de los protocolos, que son unas prácticas organizacionales. Pero ya sabemos que estas prácticas tienen momentos, espacios en los que no es factible cumplir el protocolo. ¿Qué ocurre? Veremos que para que lleguemos a la transformación cultural hay que pensar no en un componente que es la protocolización, sino en 7 componentes donde el punto 1 son los protocolos, que deben tener, ya sabemos, algunas variantes. ¿Qué tenemos que prestar atención? 2, a la salud mental. Ya sabemos, ya lo advertí y lo cité, la salud mental se convierte en un componente clave para la sostenibilidad de los negocios. El tercero es la seguridad de los procesos y aquí se refiere a los mapas de calor en su cadena productiva. Es ya saber que no es solamente el riesgo ambiental, es saber que no es solamente el riesgo de una máquina, de unos vehículos, de unos espacios físicos. Tenemos que mirar ya el riesgo integral y es cómo hay factores organizacionales que necesitan una gestión de la seguridad, que no necesariamente es de seguridad y salud en el trabajo, sino que es una gestión
integral de sus riesgos. Y acá a eso se refiere la seguridad de los procesos, identificar que las cadenas productivas no tengan altos paros en el camino y especialmente por efectos de seguridad y salud en el trabajo. El punto 4 tiene que ver con la gestión del riesgo. La gestión del riesgo también nos cambió. Vienen la Internet de las cosas, la digitalización, pero también la variación de las jerarquías de control a través del tiempo. Recordemos que en el mundo VUCA, lo que nos sirvió el mes pasado no quiere decir que nos vaya a servir en este mes. Viene el punto 5, que es fundamental, que son las lecciones aprendidas. Como el mundo cambia y vamos tomando identificación de los cambios y de sus efectos, también aparecen reacciones que son bastante positivas. Entonces, las lecciones aprendidas implican capitalizar los aprendizajes, saber lo que funciona en un lugar del sistema o saber que algo no funcionó y tuvimos una corrección a tiempo. Esto implica que nos lleva a mejorar el sistema, a mejorar los estándares y a mejorar los sistemas de selección, de formación, de acompañamiento, de liderazgo. La lección aprendida se da cuando se documenta una actividad nueva de excelencia y se replica a todo el sistema. El punto 6 tiene que ver con las comunidades y las familias. Las comunidades, hemos visto que en algunas ocasiones, barrios o municipios, la gente se ha unido para bloquear el ingreso de personas a las empresas. Eh, Esto implica que organizacionalmente hay que tener contacto con la comunidad y esto implica también tener una gestión de todos los stakeholders a través de sistemas de comunicación y a través de contacto continuo con estos stakeholders que ya la comunidad entra a ser parte de ellos. Y lo mismo las familias. Ya relatábamos el elemento de por qué incide en la salud mental. ¿Qué tiene que ver entonces el punto 7, que es el fortalecer la cultura para engranar todo lo demás? Estamos hablando de que hay 8 movilizadores de la cultura en materia pandémica. En las memorias ustedes van a poder leer cada uno de esos componentes, pero puedo decirles de antemano que los 8 movilizadores son los del gobierno corporativo, los que tienen que ver con el liderazgo, con los hábitos de excelencia, con las comunicaciones, con la gestión del conocimiento, con la fluctuación del riesgo, es decir, cómo nos va variando a través del tiempo, con la forma como reaccionamos en las jerarquías de control y con el impacto que estamos teniendo en la continuidad del negocio. ¿Qué es entonces fortalecer la cultura? Es fortalecer esos 8 pilares. Entonces, esto da también una gran oportunidad para que la seguridad y salud en el trabajo, que otrora era la cenicienta junto con gestión humana y los sistemas de calidad, hoy por hoy la SST entra a ser un factor protagónico que debemos aprovechar en el mercado, en las empresas en las que estamos. Desde la SST tenemos 3 escenarios supremamente importantes para trascender los protocolos. No estamos llamados para simplemente ver si se cumple un protocolo. Estamos llamados es a que también se generen estos 3 elementos que vemos allí, que son estrategias, recursos y planificación. Es decir, la SST debe pasar de lo operativo a lo táctico y a lo estratégico a través de esos procesos de activar comité de crisis, de los planes de comunicaciones, de los esquemas de decisiones, de eventos y de riesgos, frente a los recursos de tener equipos preparados para las emergencias, las contingencias con los proveedores y la evaluación de los empleados y de los proveedores. Y frente a la planificación, planes operativos, sanitarios, protocolos, procedimientos y políticas de prevención. Veremos que entonces hay 3 momentos culturales en el afrontamiento de la pandemia. En esta diapositiva 25 podemos apreciar que hay 3 momentos fundamentales, que es la puesta a punto, el arranque y la estabilización. ¿Qué es la puesta a punto? La puesta a punto
es, es la adaptación de todos los elementos y las variables organizacionales que necesitamos tener alineadas y sincronizadas para después avanzar en el proceso. Esto implica que la prevención y la mitigación del COVID, con todos los protocolos de distanciamiento, de limpieza, de atención de casos probables, las tomas de decisiones, las buenas prácticas, que en eso las organizaciones maduraron rápidamente. Pero hay que incluirle en esa puesta a punto la salud mental y la prevención de accidentes de trabajo, que acá tiene un componente que es completamente nuevo que nos genera el COVID. Frente a la salud mental, tenemos que tener protocolos de emergencia psicológica, de salud mental en el teletrabajo o el trabajo en casa, la atención y promoción de la salud mental y la interacción social y el protocolo de duelo, porque las organizaciones también han tenido que enfrentar o pérdidas de familiares de los trabajadores o incluso muertes o fallecimientos de trabajadores por causa del COVID-19. Entonces, a esto se refiere, hay que meterle también a esto protocolos de duelo. Lo hemos visto mucho en el sector salud, cuando médicos o enfermeras o personal ha fallecido por causa del COVID-19. Y el otro es prevención de accidentes de trabajo, que implica ya hacer una gestión de comportamientos seguros, un análisis de los sitios de trabajo, un análisis macro y microbiológico, que implica también identificar un análisis de la seguridad eléctrica, mecánica, electrónica y de los sitios complejos como son excavaciones, tolvas, silos, túneles, que hemos visto también que hay gente de estas actividades que eh, se ha contagiado con el COVID-19. Entonces, esto implica que exista para ese puesta a punto un plan integral de consolidación para el manejo de la pandemia y, eh, y para las aperturas de las operaciones una vez estas o se han visto obligadas a cerrar o cuando han tenido que tener pausas porque tuvieron un descontrol por la pandemia. Una estructura de responsabilidades, un esquema de toma de decisiones, un plan integral de comunicaciones, inducción para el personal y un journey del día del trabajador. Es decir, todo cómo es viajar en un día para un trabajador. Cuando tenemos estos elementos, podemos hablar de que tenemos la puesta a punto. Como ya tenemos el puesta a punto, vamos al arranque, consiste en la gestión, 4 movilizadores culturales, que es gestión organizacional, los hábitos de excelencia, las comunicaciones y la fluctuación del riesgo. En ese proceso estamos ya acompañando a las organizaciones en campañas de mercadeo digital, en piezas gráficas, en videos de sensibilización, pero no basta con ello. Hay que buscar que la gestión organizacional nos ayude a que haya esquemas de monitoreo, mapas de calor de continuidad del negocio, de rendiciones de cuentas que ya no son las mismas que había antes de las pandemias y la efectividad de los comités de crisis. Frente a hábitos de excelencia, la cultura se fortalece a través de priorización de cuáles son los hábitos de excelencia, de las estrategias culturales y para el trabajo también en casa o en la organización, según sea el caso. Las comunicaciones también requieren una estrategia de marketing y requieren un posicionamiento de los protocolos. Estos no tanto desde el texto simple, sino desde lograr que se actúen y sobre todo en la identificación de los momentos donde es difícil cumplir los protocolos. Y frente a la fluctuación del riesgo, hay que determinar en qué momentos los protocolos no funcionan, en dónde se van dando fallos para tener el índice de confiabilidad. El otro elemento es que nos poder tener un pareto de las desviaciones que no necesariamente implican en contagios o accidentes o enfermedades de otra índole, sino tener paretos donde los controles no están funcionando y de ahí poder tener planes de contingencia. Esto es lo que se hace en la etapa del arranque. Como lo anuncia la diapositiva 30, vamos a hablar del momento 3, que es el de la estabilización. ¿Y en qué consiste esa etapa de la estabilización? Consiste en el empoderamiento colectivo.
Ya sabemos, los empoderamientos no es que llegamos a una etapa y ya podemos desentendernos. En el mundo VUCA estamos constantemente en eso. Puesta a punto, arranque, estabilización. Ante todo ese proceso, las curvas de aprendizaje, el máximo nivel es el del empoderamiento y es cuando ya tenemos una documentación bastante sólida a partir de todas esas variabilidades. Es cuando tenemos estructuras organizacionales más sólidas para poder reaccionar en el afrontamiento de la continuidad del negocio y cuando hay unas piezas gráficas de comunicación bien estables que fomentan la identidad. Entonces, ¿qué implica esto? Es frente al plan de herramientas de gestión, tenemos entonces que hay formas digitales de poder hacer charlas de 5 minutos, de poder hacer gestión de la salud y de la seguridad en el trabajo. Estamos hablando de los acompañamientos de los líderes, que algunos acompañamientos tienen que ser virtuales porque hay reducción de personal o también puede que por protocolos se evite mucho el contacto face to face. Sin embargo, también hablamos de que hay unos acompañamientos también presenciales cuyos protocolos deben cambiar, pero la gestión de las condiciones y de los comportamientos debe estar dentro del proceso del empoderamiento en la etapa de estabilización. Y lo otro es el acompañamiento a través de videochats de expertos que ayudan en tiempo real también a resolver esa variabilidad. Siendo así, entonces vamos a entrar a la etapa de las conclusiones de esta ponencia. ¿Qué podemos concluir? A manera de conclusión, la cultura es la identidad y la memoria colectiva que enmarca las actuaciones de un grupo social. Por lo tanto, una cultura madura es el mejor dispositivo para la conservación de los activos tangibles e intangibles de una organización. Queremos decir con esto que podemos tener las mejores máquinas, podemos tener las mejores infraestructuras, el mejor posicionamiento y el mejor nombre en una comunidad, pero la cultura interna es lo que va a soportar la capacidad de adaptarnos adecuadamente a los continuos cambios que estamos enfrentados. Ya entonces quedan ustedes con las memorias, con estos paso a pasos para que ustedes los reflexionen y lo actúen. No queda más que agradecerles su presencia a esta ponencia y quedo atento para sus preguntas e inquietudes.